Bien, entonces estamos programados para hablar acerca de síndrome Sjögren. Soy Roxana Manrique y trabajo en el Hospital Hipólito Unanue en reumatología. Bien. Bien, esta enfermedad, síndrome de Sjögren, la conocemos desde hace mucho tiempo. Al inicio, el reumatólogo, ya estamos hablando hace de varias décadas, pensó que era una de las enfermedades más inocuas para el paciente por la gran cantidad de enfermedades que vemos de tipo inmunológico. Sin embargo, ya con el tiempo, desde hace ya más de una década, se ha visto de que esta enfermedad, sobre todo las complicaciones y el tipo de enfermedad que puede dar según el grupo que es afectado, va a tener un pronóstico reservado, sobre todo, más que todo por las complicaciones de una enfermedad sistémica o por la aparición de formas malignas al poder estar relacionado con, sobre todo, linfomas. Se determina como una enfermedad autoinmune, sistémica, que va a afectar sobre todo la glándula secretoras endocrinas, determinando los síntomas característicos que conocemos como es la sequedad a nivel oral y a nivel ocular. Sin embargo, no es solamente esto lo afectado, sino hay también compromiso extraglandular, determinando afectación de otros órganos, principalmente a nivel de cerebro, a nivel de aparato digestivo, cardiovascular y también a nivel de la piel. Además del riesgo asociado, como les decía, de presentar neoplasias hematológicas, sobre todo el linfoma. Entonces, aquí al costado podemos ver diferentes enfermedades que van a presentarse en este síndrome. Cabe decir que muchas veces lo podemos incluso confundir con un lupus eritematoso sistémico, debido a que también implica compromiso de los mismos lugares que esta enfermedad. Sin embargo, hay que determinar que hay características, sí, muy particulares. A nivel de la piel, ahí es una característica. La lesión principal es la púrpura que se presenta en estos pacientes, o también una enfermedad cardiovascular con el fenómeno de Raynaud, que más bien en el lupus es más frecuente que en el síndrome Sjögren. Hay que también resaltar sobre todo que la sequedad no se engloba solamente a nivel de regiones oculares, orales, sino también de todas las mucosas internas que tenemos, incluso también mucosas vaginales o mucosas del área íntima de la persona, ¿no? Hay algunas revisiones que hablan de 4 hasta 5, incluso 5.5. Aparte de esta autora Wang, tenemos también a otros autores como Pilar Brito, o incluso también autores que van a referir como o Molina Huertas, que van a referir que esta incidencia de 4, 5, 6 por 100.000 habitantes se pueden presentar, de los cuales el 70% en este caso se presenta como síndrome Sjögren primario, es decir, el síndrome que no está relacionado con otras enfermedades. En cuanto a la prevalencia, es más amplio, es de 0.2, incluso algunos muestran 0.133 hasta 2.7, y otros incluso lo llevan hasta 3.5% de la población.
El síndrome de Sjögren secundario es más común. Puede afectar también hasta el 19% de pacientes con otras enfermedades. Tenemos, por ejemplo, el lupus o tenemos también con más frecuencia aún AR, esclerodermia y otras enfermedades que vamos a ver como la cirrosis biliar hepática, como también el mismo HIV, tiroiditis de Hashimoto u otras enfermedades que van a una hepatitis autoinmune que van a tener relación con el sistema inmunitario. Al igual que la artritis, el sexo predominante es mujer a hombre de 10 a 1, incluso otras revisiones hablan de 9 a 10 mujeres por cada varón que pueda estar comprometido. En realidad, síndrome de Sjögren varón es muy, muy poco frecuente, ¿no? No, artritis hemos visto, lupus hemos visto, pero el síndrome de Sjögren en varón casi no se ve. La edad predominante entre los 40 y los 60 años, una etapa en donde ya no es una etapa reproductiva, es lo que más refieren los autores. Y eso sí, rara vez se reporta esta enfermedad en niños. Cosa diferente lo podemos ver en artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico o otras enfermedades de dermatopolimicitis, por ejemplo, que se presentan en niños. En cambio, síndrome de Sjögren, rarísimo que lo veamos en niños. Y en cuanto a las razas, en realidad puede observarse en todas las razas, en cualquier raza. Sin embargo, se ha visto que es bastante común en los caucásicos, ¿no? Aquí, más o menos este cuadro, que les he podido ver algunas características de lo que tenemos en síndrome Sjögren primario y síndrome Sjögren secundario. En el primario, los síntomas específicamente hacia la sequedad, xerostomía, xeroftalmia. Hay una asociación inmunogenética, ya vamos a ver también el lado de la fisiopatología. Aquí con la molécula HLA DRB1 0301 1501 específicamente para primario, ¿no? Cosa que en el secundario no está relacionado de esta manera, sino más bien se relaciona con las moléculas de cada enfermedad a la cual se asocia. Aquí en el primario, serológicamente, se busca la reacción contra los antígenos para anticuerpos anti-Ro, SSA, anti-La, SSB. La afección en mujeres se da en ambos casos y la forma de presentación, sobre todo a nivel de los adultos, lo que predomina es los síntomas de sequedad, mientras que cuando se presenta poco frecuente o rara vez en un joven o hasta en una edad de puber, lo que predomina es la parotidomegalia. Incluso por eso es que se llega a confundir, el diagnóstico se hace más lento porque se llega a confundir con un problema de parotiditis infecciosa. El compromiso sistémico se da en el caso primario en 20% de los pacientes y hay que tener en cuenta que casi el factor reumatoide va a estar presente en más de la mitad de los pacientes con síndrome de Sjögren primario. Además, una característica sí que se ha visto en más de una revisión es que tiene mayor riesgo de presentar aterosclerosis subclínica temprana y más grave, lo que puede llegar a problemas cardiovasculares y que sean el motivo del fallecimiento de estos pacientes. La principal complicación se presenta con la transformación linfomatosa maligna que se da en menos del 10% de los casos. Por otro lado, el síndrome de Sjögren secundario, que está relacionado con otras enfermedades, hay que tener en cuenta que cuando se presenta sobre todo con artritis reumatoide, que es la enfermedad a la que más está asociado, lo que hay que definir primero es la presencia de la sinovitis poliarticular simétrica, que si bien es cierto nos puede referir solamente que sería una artritis reumatoide, pero si presenta los demás síntomas de sequedad, incluso todos los criterios que vamos a ver que se utilizan del 2016 del EULAR, entonces se debe determinar que el paciente más bien tiene una enfermedad
de síndrome de Sjögren asociado a artritis reumatoide quizás lo tiene primero en la mayoría de los casos. El tener esta enfermedad no modifica el pronóstico ni la evolución de la enfermedad de base. El paciente con artritis reumatoide generalmente tiene o sea, la complicación de muerte por algún compromiso, sobre todo a nivel de su pulmón, a nivel riñón, a nivel cardiovascular. Y ese es el mismo pronóstico que se le da para el paciente también que está presentando concomitantemente síndrome de Sjögren. Ahora, en este caso sí, el factor reumatoide va a estar más bien con mayor porcentaje de presencia, en un 98%, sobre todo de los pacientes que pueden sí tener artritis reumatoide asociado, como que no. Según un estudio que se ha presentado incluso en el EULAR el año pasado y ha sido publicado en la revista Lancet de Rheumatology, hay otros tipos de clasificaciones, ya no solamente en primario y secundario, sino que aquí se ha visto sobre todo a, la, a los grupos de pacientes que tienen enfermedad activa de células B. Para esto se ha considerado sobre todo las características de los síntomas principales que consideran como síntomas propios de la enfermedad. Ahí consideran al dolor, a la fatiga, a la sequedad, ansiedad y la depresión como síntomas propios de la enfermedad de Sjögren. Entonces forman un primer grupo VALS con aquellos pacientes con enfermedad activa de las células B con baja carga más bien de dichos síntomas. El grupo HCA son los grupos que más bien tienen una alta actividad de una enfermedad sistémica. Pueden tener estos síntomas propios, pero sobre todo lo que predomina en ellos es la enfermedad sistémica a la cual están asociados. Y el grupo LSAHS son aquellos pacientes con baja actividad de la enfermedad sistémica y una alta carga más bien de síntomas principales propios, como son el dolor, la fatiga, sequedad, ansiedad y depresión. Entonces, lo que buscan sobre todo es que estos hallazgos para determinar esta clasificación determinó que el hecho, hay que resaltar de que los pacientes presentan manifestaciones sobre todo sistémicas y que la carga de síntomas es bastante alta. Sin embargo, hay que ver que se diagnosticó en este mismo estudio linfoma en 3% del grupo VALS y en 4% del grupo HSA. Sin embargo, no hubo caso de linfomas en el último grupo, LSAHS. Entonces, lo que los autores pudieron ver es que a pesar de que el grupo pueda tener manifestaciones sistémicas, sobre todo lo que podrían determinar es que el grupo más favorecido aparentemente, entre comillas, era el grupo VALS, el primer grupo, porque podría representar quizás una etapa más temprana de la enfermedad. Pero sin embargo tenían que estar alertas porque podían en algún momento progresar hacia una forma más sistémica, ¿no? Entonces, en realidad, esta clasificación que ha sido estudiada todavía tienen que quizás aplicarla en más poblaciones para que puedan determinar si realmente podría ser válida para poder determinar así una clasificación también exacta como lo que tenemos con síndrome de Sjögren primario y síndrome de Sjögren secundario. Esto solamente se ha hecho en una pequeña población caucásica y que ha dado estos resultados, ¿no? Es un primer paso para poder definir mejor otros subgrupos en el síndrome Sjögren. Bien, en cuanto a la etiología, en realidad no es bastante clara.
incierta con la mayoría de las enfermedades, pero lo que sí se sabe es que está muy presente en los alelos HLA-DQ y HLA-DR. Y se ha incluso postulado que hay factores externos que van a desencadenar la activación de todo el proceso de inflamación dentro de esta enfermedad, y para ello hay agentes virales, hay agentes que pueden ser bacterianos. Por ejemplo, se considera bastante al virus de la hepatitis C o al virus de Epstein-Barr, que pueden estar desencadenando las manifestaciones clínicas que se encuentran en estos pacientes. Eso aquí en el siguiente cuadro vamos a ver, ¿no? Hay factores genéticos que están relacionados con la molécula HLA, DQ y HLA-DR, como factores ambientales como virus o incluso procesos de disregulación inmune. Aquí estarían considerados otras enfermedades inmunitarias o también las mismas hormonas sexuales que estarían relacionadas en el caso de la mujer. Entonces, lo que se determina es que hay una actividad permanente de las células B. Hay una producción de autoanticuerpos y hay una pérdida de la tolerancia inmune. Al haber la conjunción y participación de estos factores, se va a dar una infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas con una hiperreactividad de los linfocitos B, a nivel sobre todo de la célula principal. Por un lado, vamos a tener la proliferación clonal de las células B, con activación de células B alteradas, aberrantes que le llaman, y con la producción de autoanticuerpos, asimismo su activación. De tal manera que al haber la acción de las inmunoglobulinas, perdón, las interleuquinas inflamatorias como la interleuquina 6, la interleuquina 1B, beta, el factor de necrosis tumoral, van a llevar a la producción de, sobre todo, esta respuesta de los anticuerpos para producir unas lesiones linfoepiteliales previas como hiperplasia, infiltración linfocitaria en el mismo órgano, y llevar a una acción o activación oligoclonal, monoclonal, policlonal, y por ende, si hay una evolución posterior, la formación incluso de linfoma de bajo grado a nivel de las células B, ¿no? Y por ello estaría relacionado más este tipo de enfermedad con los linfomas de células B. Este esquema mucho más simplificado aquí nos muestra sobre todo la causa del factor que podría ser un virus, el complejo inmunitario, que vienen sobre todo a activar esas células dendríticas plasmocitoides para la formación sobre todo de de este sistema BAF. Aquí no sé si la producción del BAF inducida por justamente el interferón, que conduce a una mayor producción y diferenciación de estas células B con la producción de los autoanticuerpos como resultado para producir posteriormente las lesiones en estos pacientes. Generalmente la mayoría de los casos de síndrome Sjögren primario se producen de forma esporádica. En realidad, a veces el paciente dice, pero mi familia no tiene esta enfermedad previa, como lo que sí ocurre muchas veces en los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, esto se puede producir incluso en ausencia de antecedentes familiares de esta enfermedad. Ahora, hay que tener en cuenta también que sobre todo la molécula del antígeno leucocitario humano, que es el HLA, es bastante fuerte, sobre todo a nivel de las moléculas HLA-DR y HLA-DQ,
de clase 2 y que está muy relacionado también, si ustedes verifican, con las moléculas de artritis reumatoide, que es HLA-DR4 y HLA-DR1. Entonces, esta patogénesis implica en realidad una compleja interacción de varios factores y la parte genética, la parte ambiental y la parte de complementos, sobre todo morales, también están implicados. En cuanto a la poliautoinmunidad, se habla porque este síndrome de Sjögren no va solo cuando es secundario, sino puede estar relacionado con diferentes enfermedades también de tipo inmunitario. La artritis reumatoide, como habíamos visto, es sobre todo uno de los más frecuentes. Se habla incluso hasta en otras literaturas hasta 40-45%, acá lo ponen como hasta 30%. Lupus, que puede estar relacionado hasta un 20% de los casos. Tiroiditis Hashimoto, muchas veces la especialidad de endocrino nos envía a los pacientes con estas características, con esta enfermedad, para poder descartar si tuviera quizás síndrome Sjögren, cosa que también lo vemos en los oftalmólogos, que nos mandan a los pacientes que ya le encuentran síndrome de ojo seco y tienen otros síntomas para poder determinar si tienen también la enfermedad sistémica. Otros compromisos de tipo pulmonar también están relacionados con este síndrome Sjögren y otras enfermedades también como la cirrosis biliar hepática o una hepatitis autoinmune pueden estar con menor porcentaje también implicadas, ¿no? En la historia natural de este síndrome hay que determinar que la etiología es multifactorial. Puede haber herencia, como no, puede haber eh, presencia de quizás algunos factores ambientales que nos están considerando virus, o también pérdida de la tolerancia inmunológica. Se ha visto de que la susceptibilidad es mayor en la mujer, quizás en el hombre se habla de una protección a través de los andrógenos que tiene el hombre. La cosa es de que lo que se produce sobre todo es esta pérdida de la tolerancia inmunológica para poder realizar esta presencia de autoanticuerpos contra el mismo cuerpo y logrando una alteración incluso de las citoquinas y produciendo los diferentes síntomas que estamos viendo en el síndrome Sjögren, ¿no? A nivel histológico, sobre todo la característica principal es el infiltrado linfocitario que se va a encontrar dentro de las estructuras acinares y ductales. Sobre todo aquí en este cuadro C y D vamos a encontrar donde están las flechas negras, la presencia sobre todo de esta infiltración linfocitaria, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que referirnos que a nivel de la parótida va a haber una hipertrofia que es bilateral. Acuérdense que a nivel de la parotiditis incluso podemos tener unilateral, pero en este paciente Sjögren primario generalmente es bilateral. Ahora, otra característica que no es tan frecuente es la hipertrofia submaxilar bilateral, como la foto de la mano derecha, que también se puede encontrar en estos pacientes. Y hay que hacer siempre el descarte con otras infecciones. Cuando es una infección bacteriana, cuando es cialodenitis crónica, cuando hay una obstrucción solamente a nivel de una glándula o a la presencia incluso de una neoplasia, es que sale en un solo lado. Y más relacionado y más nos puede llevar a confusión cuando es bilateral, que puede ser también ante una infección vírica, ante una amiloidosis que no es frecuente acá, ante una hiperlipidemia o incluso acromegalia, si hemos visto pacientes con acromegalia.
Y los síntomas glandulares, cuando le preguntamos al paciente acerca de la sequedad, lo importante es buscar que el paciente no tenga sobre todo estas lesiones corneales, como serían las úlceras a nivel del ojo. Entonces, para ello es imprescindible que el paciente vaya a oftalmología y le haga sobre todo los test importantes. Uno de ellos es el test de Schimmer, que es el que está mostrando. Un poco incómodo porque le tienen que poner al pacientito un filtro en el borde inferior del párpado para poder detectar una producción deficiente de lágrimas. Esto no toma más de 5 minutos, sin embargo, también es un material que muchas veces se acaba en el hospital, por ejemplo, y no lo tenemos actualmente para poder realizarlo en el mismo consultorio, pero sí es uno de los criterios que se toman en cuenta para la clasificación como síndrome de Sjögren. Esto principalmente lo hace oftalmología. En cuanto a las características orales, la sequedad de boca no solamente es el sentir que el paciente le falta saliva, sino que lo que le provoca al paciente, ¿no? Una lengua roja, lisa, seca, que incluso muchas veces algunos me refieren que les pica, caries dentales severas que van avanzando. A veces el odontólogo es el que se encuentra con este síntoma y también nos envía al paciente. Puede haber sequedad a nivel no solamente de la boca, de la lengua, y sino de los labios, con grietas a nivel de las comisuras, y esto fácilmente lleva a la proliferación de la cándida, ¿no? Produciéndose una candidiasis oral bastante crónica, que si no se le detecta a tiempo, el paciente le puede impedir incluso tomar sus alimentos. Entonces, estos síntomas hay que tener en cuenta a nivel de sequedad. De por sí, uno puede decir, pero es una enfermedad poco grave, pero no es así. Esto altera mucho la calidad de vida del paciente, se dificulta mucho sobre todo su paz, el que puedan estar bien, alimentarse adecuadamente, tomar bien sus alimentos. Buenas primeras le provoca mucha insatisfacción, ¿no? Y altera sobre todo la calidad de vida del paciente. Esta serostomía, para hacer una evaluación exacta, tendríamos que mandar al laboratorio a hacer la medición de flujo salival, que es lo que se denomina la cialometría. Puede ser estimulado o no estimulado. Acá tenemos incluso, más adelante creo que está el cuadrito en donde una manera de que pueda estimular el flujo salival es utilizando chicle, masticando chicle, que sea sin azúcar, o incluso chupando cítricos para que pueda tener mayor flujo salival y pueda salir adecuado esta medición. El segundo punto, si no llega a hacerse la medición de flujo salival, puede hacerse una gamografía salival también. Es un poco más costoso, pero es más exacto. Y por último, si no se cuenta con ninguna de las dos, y es lo que generalmente hacemos, es la biopsia de glándulas salivales, que es el patrón de oro para poder diagnosticar el síndrome Sjögren primario. Pero hay que saber que tiene aún así una tasa de falsos negativos que casi va al 20% de casos. Entonces, no una prueba no es totalmente diagnóstica, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los otros criterios que vamos a ver. Ah, siempre cuando sospechemos de lo que primero nos viene al consultorio es la presencia del ojo seco. Entonces, lo que tenemos que tener a primera mano es las causas de esa xerostomía. Entonces, antes de que podamos ver si en el paciente podemos evaluar bien la medición de flujo salival, tenemos que saber si no está recibiendo quizás radioterapia por algún motivo o está consumiendo algún fármaco como antihistamínicos, a veces antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, porque hay muchos pacientes que dicen no puedo dormir bien y ellos mismos toman el alprazolam, por ejemplo, o también estén en alguna dieta y tomen.
estos productos para la anorexia o incluso tengan alguna complicación a nivel cardiovascular, una insuficiencia cardíaca y estén tomando diuréticos y otros fármacos, ¿no? Entonces hay que descartar eso. Asimismo, hay que descartar que el paciente sea muy mayor, por eso también puede haber sequedad, que el paciente en el momento de dormir tenga una respiración oral que también seca las vías respiratorias o tenga incluso diabetes, que también hemos visto a varios pacientes con diabetes, con HIV, con SIDA o con infección por virus de hepatitis C, que también tienen estas características de sequedad sin ser síndrome Sjögren. Entonces, siempre descartando otras causas de esta sequedad. Entonces, ya a nivel glandular podemos ver esos síntomas. A nivel extraglandular tenemos otros síntomas a nivel del sistema nervioso. Una periférico puede ser una neuropatía periférica o una polineuropatía. A nivel del sistema nervioso central, una enfermedad focal y difusa que incluso se manifiesta como cefaleas persistentes e intensas. Ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial con migraña o con cefalea por otros motivos. A nivel vascular, compromiso con fenómeno de Raynaud y la hipertensión pulmonar. A nivel articular es lo más frecuente y el síntoma que se presenta más en los pacientes, hasta en un 60-70% según alguna revisión. Esto si el paciente puede estar relacionado o no con artritis reumatoide. Igual puede presentar este síntoma extragranular. Luego también a nivel pulmonar encontramos el EPIC, el famoso enfermedad pulmonar intersticial, y por eso también neumología lo envía para poder descartar la enfermedad sistémica y dar un tratamiento diferente, ¿no? Que le pueda, sobre todo, aminorar los síntomas que presenta. A nivel renal, una nefritis se puede llegar hasta una nefritis tubulointersticial y a nivel cutáneo con vasculitis y eritema anular. Hay algunas revisiones que nos hablan de que también hay otra enfermedad que puede estar muy asociada, como es la fibromialgia. Sin embargo, aquí hay que descartar sobre todo que sea netamente o fibromialgia o, sin embargo, una presentación de síntomas musculoesqueléticos como mialgias o incluso como contracturas musculares o síndrome miofascial, ¿no? Entonces esto siempre hay que diferenciarlo bien. La artritis incluso nos puede presentar como la artropatía de tipo Yaku, es decir, la artropatía que es reductible, que vuelve a su lugar en las falanges, no está ya desviado permanentemente como en la artritis reumatoide. Se puede presentar en estos pacientes con síndrome Sjögren y esto es muy característico también en algunos pacientes de lupus. Ya en un cuadrito, las afectaciones sistémicas del síndrome Sjögren, ya con porcentajes, nos habla de las características a nivel de todos los sistemas y órganos que habíamos referido. Y aquí lo que más llama la atención es sobre todo a nivel de piel, la púrpura cutánea en un 88% de pacientes o la artritis simétrica y no erosiva en un 71% de los casos, o sea, con esa rango de presentación. Esto para mostrar más que todo las lesiones que pueden presentar los pacientes, la parotidomegalia, la artritis simétrica o puede ser asimétrica, en forma también incluso con tenosinovitis, la púrpura cutánea, el eritema anular, hay que diferenciarlo también de otras enfermedades, otras entidades a nivel de dermato, la enfermedad pulmonar intersticial, que se puede presentar a nivel pulmonar, lesiones inflamatorias del sistema nervioso central,
mielitis longitudinal, según algunas referencias, e incluso también petequias a nivel de la mucosa oral. Esto hay que descartarlo y diferenciarlo mucho de la vasculitis en sí, la vasculitis asociada a ANCA, que pueden estar presentando los pacientes, como una poliangiitis microscópica, por ejemplo, ¿no? Y también la afección sistémica por linfoma, que pueden presentar algún porcentaje menor de pacientes, ¿no? En tres series con buena cantidad de población, 100 pacientes, 400 pacientes, 151 pacientes en la serie de Carballido, de Fernández Carballido, perdón, tenemos que hay ciertas similitudes. En todas, el porcentaje mayor se presenta en mujeres. Eso ya no cabe duda. La edad de presentación, si ustedes ven, habíamos visto 40, 60 años, se cumple. Acá 48 años para una serie, la de Davison, 53 para García Carrasco y el 59,6 cercano a los 60 años, Fernández Carballo. Entonces, esa fue la edad media de presentación. El tiempo del seguimiento que se hizo, la serie que más se siguió fue la de Davis, ¿no? De 10 años. Los síntomas de sequedad. El 100% tenía serostomía en la de Davis y el 95% seroftalmia. Y porcentajes también casi cercanos en las otras series, 98%, 97,5%, o sea, no baja del 90% y es una buena presentación en la cantidad poblacional, sobre todo que se tiene en estas series. Otra característica, las artralgias, el fenómeno de Raynaud y el compromiso respiratorio, sobre todo en la de Davison. Ya en las otras, aquí sí hay diferencias, solamente la artritis fue más representativa junto con la presentación del ANA, o sea, un análisis laboratorial, y el factor reumatoide en la serie de Fernández Carballé. Mientras que el ANA y el factor reumatoide, con incluso el anticuerpo anti-RO, se presentó en la de Davison. Para el diagnóstico siempre tenemos que ver también los criterios de clasificación, que ya es la siguiente diapositiva, pero lo que sobre todo hay que recalcar es la historia clínica. Debe ser bien minuciosa, con una exploración completa. A veces quizás la parte glandular, si bien es cierto, el paciente lo puede presentar crecimiento de esa zona, pero no presenta dolor, entonces por eso a veces se deja de lado. Siempre hay que incluirla para evaluar. El test de Schimmer y el de tinción de rosa de Bengala, esto realizado por un oftalmólogo, o la medición del flujo salivar, eso a nivel de cirugía de cabeza y cuello. Luego también al laboratorio que vamos a pedir, lo que nos sirve: hemograma, su factor reumatoide, ANA, anti-RO, SSA, anti-LA, SSB. Podemos también pedir de lo que hay, quizás en el lugar donde estemos, un proteinograma, su radiografía de tórax para si es que está presentando alguna sintomatología respiratoria. Y la biopsia de glándula salival en realidad es bastante sencilla y se puede pedir para el área de cirugía, donde pueden realizarla, ¿no? Pero acuérdense que también hay un margen de falsos positivos en ese examen. Estos son los criterios que se utilizan actualmente, son del 2016, los criterios de la CR regular para el síndrome de Shore, glándula salival labial con cianobacteritis linfocítica focal. Aquí se habla de una puntuación de 3, una puntuación sobre todo del foco que se ha hallado, que se considera como un número de infiltrados inflamatorios de al menos 50 células presentes en un área de 4 milímetros cuadrados de superficie de la glándula. Entonces, esto sí es exacto cuando lo queremos pedir. Incluso la biopsia que se le manda al patólogo, hay que especificarle que queremos determinar síndrome Shore.
para que puedan determinar exactamente el foco exacto de lo que queremos hallar. La presencia de anticuerpos anti-SSA, anti-Ro, que eso lo hallamos sobre todo en un perfil ENA, o lo podemos pedir individual también. La puntuación del test de Schimmer, la puntuación de tinción ocular con rosa de Bengala, el, la medición del caudal de saliva total, eso es el no estimulado. En realidad, esto no se hace en la práctica, es un poco complejo de poder hallar al profesional que lo pueda realizar. Así que más se toma la prueba de Schimmer, que es más práctica, y quizás la biopsia, sobre todo de la glándula salival, ¿no? Entonces, para cumplir con los criterios de inclusión, los pacientes deben tener por lo menos 4 o más de estos criterios. Uno debe ser de todas maneras el de sequedad, tanto oral como ocular, y luego también el otro que es muy válido es el anticuerpo anti-SSA y anti-RO, ¿no? Entonces es importante la prueba de Schimmer, que es bastante fácil de realizar, para poder tener los 4 puntos. Hay que tener en cuenta que tenemos que excluir a los pacientes que estén con radioterapia, a los que estén con HIV avanzado, a los que tengan hepatitis C también confirmado, a los que estén con amiloidosis. Sarcoidosis no es frecuente en nuestro país, pero amiloidosis sí se puede presentar. Igual la enfermedad de injerto contra huésped o relacionada con inmunoglobulina G4. Entonces, teniendo en cuenta esas exclusiones, clasificamos a nuestros pacientes. En cuanto al laboratorio, muy aparte de lo que ya hemos pedido, necesitamos saber una velocidad de sedimentación que generalmente en estos pacientes está elevado. Hay una anemia por la misma enfermedad crónica que es el síndrome de Sjögren. Puede haber leucopenia también, al igual que, acuérdense, el lupus eritematoso sistémico también tiene leucopenia. Eosinofilia, hipergamaglobulinemia, presencia de los anticuerpos antinucleares. Aquí es donde ya encontramos, si encontramos ANA, entonces ya tenemos que pedir los subanticuerpos, que se vendrían a ser anti-RO y anti-LA. Puede haber la presencia de factor reumatoide o el anticuerpo también anti-alfa-fodrina. Este es bastante escaso también, este marcador diagnóstico para un síndrome de Sjögren juvenil. Pero es poco frecuente que veamos un síndrome de Sjögren juvenil, ¿no? Y este anticuerpo solamente lo pueden hacer en RO. Asimismo, también tenemos que ver con la depuración de creatinina, urea creatinina, porque puede estar disminuido en el 50% de los pacientes y en ese caso evaluar también el componente nefrológico. Entonces, un algoritmo para ver síntomas de ojo seco. Nuestro paciente viene procedente de oftalmología con síntomas de ojo seco, ya determinado. Tenemos que ver si este paciente tiene o no síntomas orales. Si tiene, sí, entonces hay que considerar quizás síndrome de Sjögren, pero para ello hay que pedir sobre todo los autoanticuerpos. Cuando ya el oftalmólogo envía al paciente y dice, tiene síntomas de ojo seco, quiere decir que ya le hizo el test de Schim para que nos pueda dar ese diagnóstico. Entonces, si nosotros estamos sospechando de síntomas orales secos, tenemos que mandarlo a cirugía de cabeza y cuello para su biopsia y a la vez tomarle los autoanticuerpos anti-RO y anti-LA. Si hay positividad o no, eso nos va a referir. Es más difícil que le pidamos también una gammagrafía, pero sí una biopsia de glándula salival nos daría quizás la certeza de que si hay un diagnóstico exacto o si no lo hay. Acá, para mostrarles el diagnóstico diferencial con otras entidades, que es también de consideración, sobre todo en los pacientes, nosotros atendemos también pacientes con HIV que vienen sobre todo por la presentación de dolores articulares, pero últimamente ya están viniendo también los que tienen síntomas de sequedad. Entonces hay que ver que estos sí, más los pacientes son del orden masculino, son jóvenes,
A veces no tienen los anticuerpos anti-LA, pero sobre todo tenemos que ver sus características también de la mucosa oral y la presencia del anticuerpo anti-LA para poder determinar si tiene o no esta enfermedad. Con los pacientes de hepatitis del virus B, virus C, perdón, también es indiferente, puede ser en hombre o mujer, se da en todas las edades, pero aquí también lo que predominantemente tenemos que ver si tiene o no la enfermedad, pero generalmente no debe presentar los anticuerpos anti-LA y poder diferenciarlo de que si se trata de una enfermedad sobre todo de solamente infección por virus de hepatitis C, porque está mostrando la característica de sequedad oral o a veces sequedad de ojos simplemente, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, la queratoconjuntivitis seca tenemos de todas maneras medidas generales. Evitar un ambiente seco. Y un ambiente seco vendría a ser un ambiente incluso que se usa mucho el aire acondicionado, ¿no? Hay que evitar la desecación también con gafas al salir ante un escenario quizás con mucho sol. Se tiene que utilizar también lágrimas artificiales y eso es cada 2 horas. A veces es bastante quizás incómodo para el paciente cada 2 horas estar tomando en cuenta, ¿no? De 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 12 me dice así un paciente, ¿no? Y cuando duermo, doctora, obviamente que cuando duermes ya, pues, ¿no? O sea, ahí se va a pasar más de 2 horas, no vas a estar levantándote cada 2 horas. Entonces, pero eso sí, tu última aplicación de lágrimas tendría que ser justamente antes de dormir, para que puedas dormir con lubricación adecuada. Luego, para esta seroftalmia leve o moderada, aparte de esas lágrimas artificiales, hay que ver la irritación local y para ello a veces los pacientes incluso usan cremas para su piel y a veces la crema se corre hacia la parte de los párpados, hay que tener en cuenta eso. Em, Quizás tener también otros, cambiar de hidratante que a veces le arde, le puede dar picazón, prurito en esa zona. Entonces, todo eso hay que mandarlo incluso a dermatología para esas incomodidades del paciente. Ya con seroftalmia grave, o sea que sea ya muy severa, ya ahí las lágrimas no solamente es en forma de líquido, sino también se utiliza el gel para que pueda permanecer más tiempo en ese lugar la humedad a nivel de los ojos. Ya se utiliza incluso según algunas referencias la ciclosporina tópica, pero también vamos a ver que vamos a usar ya se puede usar otros biológicos como el rituximab y vamos a ver en posteriores diapositivas. Entonces, hay que tener en cuenta también que se puede hacer oclusiones temporales con el fin de poder evitar que las lágrimas más bien que deben mantenerse adentro se salgan, porque a veces con el paciente lagrimea, eh, aunque a pesar de que tenga cierta sequedad, no debe perder esas pocas lágrimas que tiene, entonces se le pone oclusiones temporales al paciente. Se solicita que sea sobre todo de silicona para que eso no sea absorbido por algún paño, por algo, ¿no? Y lo que se quiere evitar más bien que se pierda esa lágrima, sino que sea de algo o plástico o de silicona o de colágeno, se refiere para que pueda mantener húmeda esa zona, ¿no? En cuanto a la serostomía, la medida general es, obviamente, se le habla al paciente de la hidratación abundante, evitar los alimentos muy azucarados, tener sobre todo los humidificadores en aerosol, la saliva, la famosa saliva artificial. Antes había bastante del producto salival, pero ya ha sido un poco descontinuado, más que todo por
por el registro que tienen que tener, por si viene de afuera y para poder aquí pagarlo, parece que eso se les hace dificultoso a la empresa, porque era un buen producto que incluso había en aerosol y en líquido. Pero creo que han salido otros que el paciente puede utilizar. O lo otro, un tratamiento estimulante de la secreción, el uso de los chicles, como les decía, con baja azúcar o sin azúcar, caramelos, el mismo cítrico, o el uso incluso de la cevimelina y la pilocarpina, que también vamos a hablar más adelante en las otras diapositivas, ¿no? Eh, y en investigación tenemos también al interferón alfa y el anti-TNF alfa, ¿no? Como tratamiento de complicaciones hay que evitar las caries. Entonces eso sobre todo odontología lo tiene que tratar siempre periódicamente y para dar el tratamiento adecuado y evitar esa infección. Acá también una forma de resumen para la queratoconjuntivitis seca, siempre educar al paciente en las medidas generales, el uso de las lágrimas artificiales, se puede usar pilocarpina, cevimelina, pero hay que tener precaución con las reacciones adversas de estas mismas, ¿no? Que a veces más bien incomoda al paciente, como son las sudoraciones, cefaleas, náuseas que pueda tener. Se habla de la ciclosporina en forma tópica que se puede utilizar y hay que tener con esto precaución porque puede provocar un poco de ardor en los ojos si es que hay sobre todo úlceras corneales o daño corneal. Se utiliza también corticoides tópicos a corto plazo, pero hay que evitar el uso muy persistente de mayor cantidad. Tiene que ser algo muy pequeño porque puede provocar más bien glaucoma y cataratas. Y en el caso de oral, de la vía oral seca, también educar al paciente, enseñarle de qué manera puede haber los sustitutos de saliva caseros que podamos tener, e incluso el uso de la pilocarpina, cedimelina, que también aquí nos ayuda. Y también teniendo en cuenta que no solamente es a nivel oral y ocular que hay la sequedad, sino también a nivel de las otras regiones. Y para ello, conjuntamente, quizás ginecología nos puede ayudar con algunas crema vaginal o también el uso de algún tratamiento específico para la fatiga. Estos pacientes también se caracterizan por tener mucha fatiga. Y en estos casos se les indica sobre todo terapia física. La hidroxicloroquina les puede ayudar mucho con este síntoma o también el acudir a psiquiatría, ¿no? Para el uso de las terapias, sobre todo grupales. Acá para referirles acerca de la cevimelina, que es un análogo de la acetilcolina, aquí se usa sobre todo tanto en xerostomía como en queratoconjuntivitis seca. Esto al igual que la pilocarpina. Cevimelina y pilocarpina. Se utiliza en realidad muy poco en nuestro medio. Lo que más bien, más prometedor se ve es el uso de biológicos como el rituximab, sobre todo para el tratamiento ya con enfermedades extraglandulares como es vasculitis, neuropatía periférica, crioglulinemia, que no es frecuente en nuestro país, pero sí sobre todo estas características del tipo neurológico. Entonces, para ello sí, el tratamiento con rituximab, pero lo malo es el costo del producto, ¿no? Pero ha tenido buena respuesta. Esto más que todo para ver las dosis que se da en el caso de pilocarpina, cevimelina e incluso el rituximab que se da vía endovenosa, de acuerdo al área corporal del paciente. Y hay que tener en cuenta que aquí, sobre todo, se ha visto
que en pacientes, a pesar de que presentan linfoma, ha ido muy buena respuesta del rituximab para estos pacientes con síndrome Sjögren. Lo que hay que hacer siempre en el caso de estos pacientes, educación en cuanto a lo que deben seguir, lo que pueden tener a la mano, prevención, si es que ha habido el paciente está en lugares quizás un poco secos, que utilizan algunos fármacos que está secando su secreción, tiene que haber una prevención de ello. La sospecha de malignidad, si es que ha habido eso en su familia o si está presentando, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, se ha visto según alguna literatura que es un predictivo de la malignidad en estos pacientes, así como la gamapatía monoclonal. Usar los sustitutos de saliva y de glándula, de lágrimas artificiales, la estimulación que se puede hacer en forma local o sistémica con los fármacos a la mano y la intervención cuando ya hay síntomas del área sistémica, que incluso lo que más a la mano tenemos es los pulsos de corticoides y los pulsos de ciclofosfamida, que nos ayudan mucho en la evolución de estos pacientes. Entonces, el tratamiento terapéutico de las manifestaciones sistémicas es de acuerdo al compromiso sistémico. Si es AR, tenemos que tratar en sí primero la AR y luego concomitantemente los síntomas, sobre todo más molestos para el paciente. Obviamente aquí los AINE, los corticoides a dosis bajas cuando es que hay presencia de artritis. O en el caso de los mismos lesiones, supongamos en lupus, tanto la artritis como lesiones en piel, o incluso síntomas que pueden estar relacionados con úlceras orales, con caída del cabello. Acá utilizamos de primera mano en base la hidroxicloroquina. Y ya hay algunas revisiones que usaron o usan el infliximab en síndrome Sjögren primario y que hubo un buen control en cuanto a las manifestaciones locales, sobre todo y sistémicas, ¿no? Aquí la indicación para cada presentación de signo sistémico, ya sea de la artritis, la neuropatía intersticial, nefritis tubularintersticial, neuropatía periférica o vasculitis. El uso, sobre todo, de AINES y corticoides, conjuntamente con hidroxicloroquina, si está presente la artritis, o quizás subir un poco más la dosis de los corticoides, ya si hay una neumopatía intersticial, o si hay este compromiso a nivel nefrológico, sí, de preferencia que lo evalúe siempre el nefrólogo. Si es que hay que hacer reposición de potasio y bicarbonato, eso es el manejo de nefrología. O por otro lado, quizás adicionar gabapentina, antidepresivos, si es que está presentando neuropatía periférica nuestro paciente, o si ya hay una vasculitis crioglobulinémica, es poco frecuente, pero puede haber otro tipo de vasculitis en estos pacientes. Y nosotros sí utilizamos de primera opción los pulsos de metilprednisolona. Y acá sí, también no está, pero podemos utilizar la ciclofamina antes que un rituximab, que realmente para nosotros está no tan a la mano. Si hay ya linfoma o sospecha de linfoma de células B, tiene que obviamente ir a la entidad adecuada, ¿no? El área sobre todo de oncología. Estos son drogas terapéuticas biológicas en experimentación, pero que sí, en experimentación para usarlo para síndrome Sjögren, porque ya los tenemos a la mano, como es el belimumab, el tocilizumab, el abatacept, son tofacitinib, son biológicos que los conocemos, que se utilizan para otros tipos de enfermedad, sobre todo la artritis reumatoide, y que han mostrado o están demostrando que puedan tener cierta mejoría también de los síntomas de síndrome Sjögren.
Medidas generales, la buena hidratación, el tomar bastantes líquidos, evitar los fármacos que te producen sequedad, mantener siempre un libre pasaje de aire a través de nuestras fosas nasales, evitar sobre todo el aire acondicionado, utilizar cremas, siempre cremas, porque la sequedad no solamente se da en la mucosa, sino también a nivel de la piel, limpieza oral frecuente y con un odontólogo. em, Utilizar siempre en todo momento ante el sol gafas de protección, crema protector solar también para evitar la sequedad. Si el paciente con síndrome de Sjögren ya tiene esa tendencia a formar linfoma, lo que va a pasar es que esta activación policlonal de células B va a aumentar a una activación monoclonal de células B y por lo tanto activación perenne y permanente de estas células B. La exocriinopatía va a ser crónica. La enfermedad obviamente va a tender a ser una enfermedad sistémica y posteriormente la presencia de un linfoma. En este caso, esta foto clínica se halló un aumento de volumen de una sola región parotidia hacia un solo lado y se identificó que el paciente más bien estaba portando un linfoma de células B al costado su histología. El pronóstico en general, si es síndrome Sjögren primario, sin ninguna evolución a malignidad, es un pronóstico generalmente bueno. Pero cuando ya es secundario y está su pronóstico más relacionado con la entidad que está presente, ya sea R, ya sea LE, ya sea linfoma, ya sea esclerosis sistémica o los diferentes tipos de hepatitis autoinmune o tiroiditis Hashimoto. O sea, ya va relacionado con el pronóstico de esa enfermedad asociada. Hay que tener en cuenta que el síndrome de Sjögren primario se asocia con menores factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto menor riesgo de eventos cardiovasculares graves, en comparación con los que sí estarían relacionados con otras enfermedades como el lupus, que sí tiene un alto riesgo cardiovascular. Otra cosa que determina también un pronóstico es la función salival y lagrimal. Generalmente se estabiliza, ¿no? O sea, no es que toda la vida esté de esa manera. Puede estabilizarse y hay que tener en cuenta que siempre hay que evaluar al paciente con sus controles, anticuerpos, anti-SSA y complementos C3, C4, que más bien lo que pueden hacer es valorarnos que hay una disminución de la función, por lo tanto el paciente va a tener un pronóstico más sombrío, ¿no? Bueno, la tasa de mortalidad en sí, ya para los pacientes con síndrome Sjögren secundario, van a estar relacionadas con las complicaciones de la enfermedad, por ejemplo, ya sea de una R, que la R se complica más que todo si hay un pulmón reumatoide, si hay un compromiso renal terminal, entonces en ese caso, ahí va la mayor tasa de mortalidad si también está presentando síndrome Sjögren, pero no en sí por la misma AR. El lupus sí es el que tiene mayor compromiso del sistema en sí, a nivel cardiovascular, pulmonar, renal, y tiene mayores complicaciones, y sí lo puede llevar al paciente, que también además tiene síndrome Sjögren, a una mortalidad mayor. Hay que tener en cuenta también que los que no desarrollan linfoma van a tener bien una expectativa de vida normal, ¿no? Hay ciertos factores que nos indican que van a dar un mayor riesgo de enfermedad, como son el que la parótida esté agrandada, que haya factor reumatoide alto, que haya un C4 bastante bajo o la presencia de crioglobulinemia, que es lo menos frecuente, linfopenia persistente, niveles altos también de la actividad de la enfermedad medidos. Hay también, así como hay el SLEDAI, como hay el formato de HAQ para la AR, tenemos también un formato de índice de actividad de la enfermedad de síndrome Sjögren, que es SDAI, es SDAI.
y este para predecir si hay un mayor riesgo de linfoma que llevaría al paciente a una mayor mortalidad, ¿no? Lo clave es que hay que tener en cuenta que si los síntomas de sequedad persisten durante más de 3 meses, se debe sospechar síndrome Sjögren, ¿no? Siempre descartando si no hay otros factores externos que estén provocando esa sequedad. Títulos de un anticuerpo antinuclear de 1/170 con un patrón de granular fino también nos puede indicar la posibilidad de que sí va a haber la presencia de anticuerpos anti-SSA y anti-SSB, por lo tanto sacar un perfil ENA. Luego también hay que tener en cuenta que si se tienen los anticuerpos positivos, entonces mejor hay que sacar la biopsia de glándula salival para tener con más especificidad diagnóstica si se encuentra el síndrome Sjögren. La calidad de vida hay que mejorarla en estos pacientes, por lo tanto hay que tener en cuenta sobre todo un seguimiento persistente en sus síntomas del paciente para poder mejorar su calidad de vida. Las manifestaciones extraglandulares, utilizamos los fármacos o DMARDs que le llamamos. Se utiliza el metrotexate, se puede utilizar la ciclofamida, que es lo más básico que tenemos a la mano, pero obviamente la eficacia mayor lo puede obtener con los agentes biológicos. Conclusiones, entonces, esta es una enfermedad de importante prevalencia, es una de las enfermedades autoinmunes más comunes, síndrome Sjögren. No se le considera como tan comprometedor, pero ahora se sabe que sí, tenemos un gran compromiso sistémico con la presencia de esta enfermedad. Se da ampliamente en el sexo femenino, entre los 40 y 60 años. Se considera que hay una influencia hormonal importante, sobre todo en esta época ya el paciente deja o la paciente deja de tener entra la menopausia, entonces por eso es que hay la influencia hormonal que también se considera según algunas otras revisiones. El cuadro clínico, a pesar de que es inespecífico, lo más característico es los síntomas de sequedad, pero hay que tener en cuenta que también hay síntomas sistémicos. Los criterios diagnósticos que se utilizan actualmente son los del EULAR 2016. El manejo está enfocado sobre todo a controlar síntomas de sequedad, a frenar la progresión y disminuir las secuelas posibles en esos pacientes. Y la complicación, sobre todo, se debe identificar a tiempo, ya que influye grandemente en el pronóstico del síndrome. Bien, jóvenes, preguntas, por favor. No, doctora, que todo claro. Una preguntita, disculpa, esta es el link de asistencia, ya lo pasaron, ¿no? Sí, sí, lo acabo de Ya. pasar. Ay, 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 justo eso me había dicho el doctor El Carmen, felizmente que ya lo pasaron. Gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.